Entonces, como les decía, en este caso nos salió menos 4pi dividido para 3, el límite inferior izquierdo de cuando esta función va a ser biyectiva, y el límite derecho el dominio para que mi función sea biyectiva es en este caso 8pi tercios. ¿Ya? Entonces lo que hice fue buscar en el GeoGebra esta función y graficarla para mostrarles que en efecto en ese intervalo la función sí va a ser inyectiva y además sobreyectiva y por lo tanto biyectiva y por lo tanto va a poder tener inversa, ¿ya? Entonces, les comparto mi pantalla. Entonces, como ven, aquí está el GeoGebra y en este lado lo que hice fue poner la función. Sí, por si acaso, si todavía no saben cómo usar el GeoGebra y quieren elevar, por ejemplo, X a algún exponente, a mí me parecía como que medio obvio que ya se daban cuenta que para elevar algún exponente tienen que usar en el teclado, hay un símbolo en forma de techo, entonces tienen que activar o sea, darle pucha pulsar esa tecla en forma de techo y ahí ya es el acto de elevar, ¿ya? ¿Cómo ponen la constante pi? Yo simplemente escribí pi, ¿ya? Y el seno, en este caso me hizo caso cuando le puse sen en vez de poner sin, entonces quiere decir que reconoce tanto la forma en español como en inglés de decirle que saque el seno, ¿ya? Luego, miren, ¿cómo obtuve el valor menos 4 pi tercios? Entonces cogí la calculadora y multipliqué menos 4 por el número pi, que es 3.1416n, ¿no es cierto? Números, y de ahí le dividí para 3, y eso me dio un valor más o menos como menos 4.2, el que ven aquí, más o menos a eso, ¿ya? Le aproximé porque era un decimal largo. Y digamos, el límite derecho justo era 8.37, entonces tomé el valor en X, que aquí está expresado como menos 4 pi tercios, que es lo mismo que decir menos 4 pi tercios, es lo mismo que decir menos 4.2, ¿sí? Y el 8 pi tercios es lo mismo que decir 8.38 y busqué esos números. Digamos, busqué puntos en mi gráfica que tengan esas coordenadas X. Sí, menos 4.2 como coordenada X y 8.38 como coordenada X, y son los puntos que ustedes ven aquí en azul, A y B. Entonces, como ustedes pueden ver, este segmento de su gráfica, en efecto, si yo defino mi gráfica solamente desde aquí hasta acá, el dominio, entonces ahí mi gráfica sí va a ser inyectiva y también y también sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva mi función y sí tiene inversa, ¿ya? Entonces esta función a la que nosotros le vamos a sacar su inversa. ¿Cuál función? A la que está aquí, ¿ya? ¿Qué pasa si yo hubiera querido sacar la inversa cuando yo tengo el dominio de los reales? Si yo tengo el dominio de los reales, del rato que yo saco la función inversa o trato de hacer el procedimiento para sacar la función inversa, yo sí voy a obtener algo. Lo que voy a obtener es una regla de asignación que corresponde a una relación, no a una función, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen una función biyectiva y hacen el proceso, una función biyectiva como la que yo tengo aquí, por ejemplo, ¿cuál sería una función que no es biyectiva? Esta misma, pero con el dominio de los reales. Si yo con el dominio de los reales trato de sacar la inversa, lo que voy a obtener es una relación, no una función. ¿Sí? Para que mi función que yo obtengo tras los procedimientos para obtener la función inversa, si esa ecuación o esa regla de asignación yo la obtengo a partir de una función que ya es biyectiva, entonces yo sí encuentro una función inversa. Pero si yo hago el proceso de sacar la inversa sobre una función que no es biyectiva, como con la que yo empecé, entonces lo que yo voy a llegar a encontrar es una relación, no una función. Pilas con eso porque hay una pregunta conceptual al respecto, ¿ya? Su examen va a ser sobre 12. Si sacan 12, les pongo esa nota, digamos, esos 2 puntos extra irán a alguna otra evaluación que hayan tenido bajo, ¿sí? Entonces, de ley les va a ayudar si sacan 12 sobre 10, ¿ya? Van a tener 3 horas y ya, pues básicamente, si se esfuerzan, sacan ese 2 sobre 10. Listo, entonces estaba yo en la parte en la que miren, ahora ya podemos sacar nosotros de esta función de aquí su inversa. ¿Por qué? Porque la inversa, yo ya puedo saber cuál es su dominio y su rango de la función inversa. ¿Por qué? Porque basta con simplemente intercambiar estos conjuntos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que la función f, si es así, la función inversa, ya que esta es biyectiva,
puedo yo simplemente declarar que la función inversa de f, ¿sí? Entonces aquí está f a la menos 1, tal vez no se ve tan bien, entonces está f a la menos 1, ¿sí? Voy a declarar la función inversa de esta. En este caso, el rango de la función sin invertir pasa a ser el dominio de la función inversa, ¿sí? Y el dominio de la función sin invertir pasa a ser el rango de la función inversa. Entonces, lo único que hago es intercambiar, poner esto primero y esto ponerle al último. A eso me refería con intercambiar. Entonces, yo voy a tener aquí menos 4pi sobre 3 hasta 8pi sobre 3 también, así. ¿Ya? Entonces, ahora lo que me falta hallar es la regla de asignación. Entonces, para yo hallar la regla de asignación, lo que tengo que hacer es tomar esta regla de asignación de la función sin invertir y despejar la variable independiente. Entonces, para hallar la inversa, pues ahorita lo que voy a hacer aquí es para hallar la inversa, ¿no es cierto? Para hallar la regla de asignación de la inversa, si a eso me refiero. Entonces, tomo esta ecuación y despejo x en pocas, ¿sí? Entonces, para despejar x, lo primero que voy a hacer es pasar este número al otro lado. Entonces yo tendría, si hago eso, f de x menos 1, ¿no es cierto? Y en el lado derecho yo tuviera 5 por el seno de x menos 4 menos pi sextos, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora, ¿cómo le dejo al x solita en esta ecuación? Entonces paso 5 al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Así, ya no estaría acá. Y ahora la cuestión es, ¿qué rayos hago con el seno? Entonces yo le puedo pensar como que yo voy a pasar el seno que está aquí aplicándose a todo esto, que le voy a pasar al otro lado haciéndose seno inverso. Esa es una forma de pensar como de truco, como de receta para poder pasar el seno al otro lado, digamos, ¿sí? Pero no es lo que en realidad se está haciendo. Nosotros sí podemos usar ese truco, pero lo que en realidad se está haciendo es sacar el seno inverso al lado izquierdo y el seno inverso al lado derecho. De manera que si yo tengo seno inverso al lado izquierdo y yo tengo aquí el seno inverso aplicado al lado derecho, entonces el seno inverso aplicado al seno, como esta es función inversa de la función que está aquí, por definición de función inversa, lo único que me va a dejar de resultado es el argumento de la función sin invertir. La función sin invertir, que es esta que está aquí, tiene como argumento lo que está acá dentro del paréntesis. Entonces, la aplicación del seno inverso a todo esto, lo que me va a dar de resultado es simplemente lo que está dentro del paréntesis, es decir, x menos 4 menos pi sextos. Entonces, yo voy a tener aquí x sobre 4 menos pi sextos, así, ¿ya? Ya, ahora, miren, el rato que saqué yo, digamos, si yo tuviera aquí un número, ¿sí? Es decir, si aquí no estuviera el f de x, no hubiera una variable, sino que todo a lo que yo estoy aplicando el seno inverso, digamos, son números. Entonces yo ya podría aplicar esa operación sobre este argumento. Y al momento de aplicar esa operación sobre este argumento es donde uno tiene que tener cuidado, porque en general el seno inverso de alguna fracción tiene bastantísimos, si no infinitos, ángulos para los cuales al aplicar el seno yo obtengo el resultado que está aquí. Y eso es justo lo que la operación seno inverso obtiene. Obtiene que los ángulos para los cuales al aplicar el seno se obtiene la fracción que está acá, ¿ya? Pero esto ya vamos a ver en un ratito cuando saquemos las raíces de esta función. Por lo pronto basta con dejarle así, ¿ya? No podemos aplicar la operación seno inverso a esto porque aquí adentro existe una variable, ¿sí? Entonces luego el menos pi sextos le voy a pasar al otro lado con más pi sextos, ¿no es cierto? Más pi sextos, ¿sí? Y luego finalmente todo esto va a estar, ¿qué? 4 le paso al otro lado a multiplicar y todo esto va a estar multiplicado por 4. Así. Ya. Entonces, miren, yo ya despejé mi variable independiente y la puse en términos de la variable dependiente, ¿no es cierto? Y entonces una vez que ya se despeja la variable independiente, lo único que se hace es un renombramiento de la función, ¿ya? Entonces, ¿cómo renombramos? Lo que hacemos es, en la ecuación, este es el signo del igual por si acaso no se vea bien, ¿ya? Entonces le voy a poner mejor así. Miren, en mi ecuación, donde yo vea f de x, lo que voy a hacer es al f de x voy a cambiarle por x. ¿Por qué? Porque el renombramiento consiste en tomar las variables dependientes de la función sin invertir y nombrarles como si fueran variables independientes. Entonces, en este caso, la variable dependiente de la función sin invertir le tengo que cambiar de nombre y le tengo que poner el nombre que usamos para las variables independientes, ¿sí? Ya, y
De ahí lo que voy a hacer es, miren, a esto le resto 1 y aquí le pongo 5. Ya tal vez no se está viendo, sí, justo no se está viendo. Ya, ¿y qué más? De aquí tengo aquí el seno inverso. Y aquí tengo más pi sexto. Lo único que hice fue conmutar esto, le puse para allá. Y todo esto está multiplicado por 4, ¿no es cierto? Y yo sé que esto es igual a ¿qué? A x, pero miren, este x de aquí, es decir, a la variable independiente, después de hacer este proceso de despeje, lo que era la variable independiente en mi función sin invertir, ahora tengo que nombrarle como si fuera una variable dependiente, ¿sí? Y entonces, en este caso le voy a poner el nombre de una función. Cuando yo pongo el nombre de una función a la variable independiente, le estoy nombrando como si fuera variable dependiente, ¿no es cierto? Entonces yo pusiera aquí f de x, pero como esto que estoy obteniendo es la función inversa de la función f que está aquí, entonces la forma de nombrarle sería de esta manera. Entonces, ¿cuál es el paso para encontrar la inversa a partir de la función sin invertir? Entonces, donde la función sin invertir en este caso es esta que está aquí, lo que se hace es, se coge de aquí, se despeja la variable independiente y después simplemente se hace el renombramiento que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Así, ese es el renombramiento. Ya, entonces, ¿cómo escribo aquí la función inversa? La función inversa simplemente será, tendrá esta regla de asignación. F a la menos 1 de x igual a ¿qué? A 4 por, y aquí tendría el seno inverso de x menos 1 sobre 5 y todo esto más pi sextos. ¿Ya? Y ahí está. Esta es la inversa de su función. ¿Sí? Eso. Pregúntenme. ¿No? Bacán. Entonces sigo. Y como último paso, digamos que otra de las preguntas era que a la función que tiene aquí, digamos, no a la función biyectiva, ¿sí? Sino a la función original que tenían, donde aquí tenían los reales. Si a esta función de aquí yo les pido, saquen las raíces de esta función, ¿sí? ¿Cómo harían? Entonces, yo les había mencionado ayer un truco, ¿no es cierto? Que hay un truco que uno puede hacer para cuando tiene, digamos, la función trigonométrica solamente así, ¿ya? Y el truco bastaba con ver simplemente para qué valores el seno se hacía cero, el seno de x, ¿no? El seno de x, para qué valores se hacía cero. Y nosotros veíamos que el seno de x se hacía cero para múltiplos, múltiplos impares de pi medios, ¿ya? Pero ahora no podemos aplicar ese truco, ¿por qué? Porque la función que tiene aquí un 1 sumado. Entonces, la forma general de hallar raíces de funciones es la que tendríamos que aplicar aquí sin ningún truco, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esa forma general de hallar raíces? Pues simplemente tomar la función e igualarla a 0 y de ahí despejar el x. Entonces, ahí veremos los x que resuelvan esa ecuación, serán los x que hacen que su función se haga 0, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es plantear esta ecuación así y de aquí resolver. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Como ya hice hace un momento, simplemente voy a despejar, ¿no es cierto? Mi x. Entonces, le paso al otro lado y yo tendría, y le voy a pasar al otro lado a dividir, por lo que yo tendría que el seno de x cuarta menos pi sextos es igual a menos un quinto, así, ¿ya? Y luego, menos un quinto. Luego lo que haría es sacar el arco seno o el seno inverso, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, y eso me va a dejar a mi ecuación luciendo de la siguiente forma. X cuarto menos pi sextos es igual al seno inverso de menos un quinto, ¿ya? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aplicar algo interesante, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque yo sí puedo esta operación efectivizarla sobre el menos un quinto. ¿Qué es esta operación seno inverso aplicada a esta fracción? La función seno inverso aplicada a una fracción lo que nos va a dar es el ángulo para el cual, al aplicar el seno a ese ángulo, yo obtengo la fracción que está aquí. Entonces, lo que yo voy a encontrar son los ángulos para los cuales al aplicar el seno, el resultado me da menos un quinto, ¿sí? Entonces, esos resultados, ese no es un solo resultado, hay un montón de ángulos. De hecho, hay infinitos ángulos para los cuales al rato de aplicarles el seno me da de resultado menos un quinto. Entonces, para poder resolverse, hacer esta operación, yo me puedo basar en el gráfico del seno. Sí, entonces ya vamos a ver esto en un ratito. Primero, voy a terminar despejando, ¿ya? Entonces, de aquí le pasó al otro lado como más pi sextos, entonces ya no va a estar acá.
Y finalmente este 4 que está aquí dividiendo le paso al otro lado a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces yo tendría en este caso el 4 aquí, ¿no? Sí. 4 por todo esto, así. Aquí está pi sexto. Y ya. Entonces, ahora, todas las x que sean iguales a este valor, o a estos valores, porque aquí en efecto hay infinitas soluciones, son las raíces de esta función. Entonces, para aplicar esta operación que no está aplicada, lo que necesitan hacer es ir al gráfico de la función seno, ¿sí? Entonces, veamos esto, ¿sí? Les voy a mostrar en el GeoGebra. Entonces, bueno, voy a borrar esta parte de aquí. Este de acá también. Y aquí lo único que yo voy a necesitar es el seno de x nada más. Así. No, no me deja. A ver. No. Ya. Ahí voy a ponerle así. Quería simplemente resetear. Si están viendo mi pantalla, avisarán ya si no ven mi pantalla. Entonces lo que quiero es generar esta función, la función seno de x. Ya. ¿Por qué quiero generar esta función? Porque aquí me voy a dar cuenta para qué valores de x yo voy a tener el valor menos un quinto de resultado en y. Si me cachan, es decir, miren, aquí está el eje x en radianes, ¿ya? Y lo que yo sé es que, digamos, ¿qué es lo que tengo que buscar en este gráfico? Tengo que buscar todos los puntos que tengan como coordenada y el valor menos un quinto. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de averiguar a qué es igual esta operación de aquí, ¿sí? Y para resolver esta operación, ¿qué es lo que haría la calculadora? Lo que haría la calculadora es ver cuál es el valor para el cual mi seno, al aplicarse a ese ángulo, me da el valor menos un quinto, ¿sí? Entonces, para responderme esto de manera gráfica, el equivalente a hacer esto es a pedirle a la calculadora que nos diga eso, es buscar en la gráfica del seno cuáles son los puntos que tienen la coordenada y como menos un quinto, ¿sí? Los puntos que tengan la coordenada y como menos un quinto son los puntos para los cuales al aplicar el seno a la coordenada x, me dan de resultado el valor menos un quinto. Entonces, esos son justo los ángulos que me botaría de resultado el seno inverso, ¿sí? Entonces, me refiero a esto, ya. Tomemos nuestra calculadora del Google. Entonces, esperen un ratito, les busco esa calculadora. Ajá, ya. Y están viendo mi pantalla. No, no. Avisarán nomás. Están viendo la pantalla de mi computador. Sí, no. Si están ahí, hagan así al menos, ya. ¿No? Harold, Ivanka, Jessica, digan sí o no, o a una manito. No, profe, sí, acá. Ya. Ya. Entonces les voy a mostrar, bien. Quería saber si estaban vivos. ¿Qué cosa? Ya. Nada, ya no pasa nada. Solo quería saber si estaban vivos. Ya. Entonces, pongo la calculadora, ya. Y lo que yo necesito es saber el seno inverso de un quinto y quiero que esa respuesta me dé en radianes. Entonces, mi calculadora ya está encendida en radianes. Pongo el inf de que me genere aquí en la pantalla las funciones inversas. Entonces, tomo el seno inverso, ¿sí? Le aprieto el seno inverso y aquí voy a poner un quinto. Perdón, menos un quinto. Sí. Y lo que me da de resultado es este ángulo, menos 0,20 radianes. Ya le voy a poner menos 0,2 simplemente, ¿ya? Entonces, miren, el resultado que me da la calculadora del seno inverso de menos un quinto es el valor menos 0,2 radianes, ¿ya? Entonces, vayamos a nuestro dibujo del seno, ¿sí? Y veamos si yo puedo concretizar más esta respuesta de alguna forma, ¿ya? Entonces, les dejo de compartir esto y les comparto mi gráfica del GeoGebra. A ver, esperen un ratito. Ah, ¿Dónde estás? Ya aquí. Ya, entonces lo que ven ahorita
es lo siguiente, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, irme hasta el valor menos 0,2, ¿sí? Porque el rato que yo estoy en el valor menos 0,2 en X, quiero ir a un punto que tenga las coordenadas menos 0,2 en X y menos 1 sobre 5 en Y, ¿ya? Entonces, noten que un quinto es dividir a 1 para 5 y eso les va a dar de resultado 0,2, ¿no? Entonces, esperen un ratito. En pocas lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Les voy a mostrar mi pantalla, que digo mi pizarra. Lo que estoy diciendo, miren, es que yo sé que el valor menos un quinto, primero que nada, es del valor menos 0,2. Ay, perdón. Es menos, el valor menos 0,2. Sí, ok. Dividan 1 para 5 y les va a dar menos 0,2. ¿Ya? Pero resulta, miren, en este caso bien en particular, ¿ya? Que el rato que yo saco el seno de menos 0,2, el resultado me da también 0,2. Es decir, en este caso, yo me voy a fijar quiero buscar el punto de coordenadas menos un quinto en X y menos 0,2 en Y. ¿Por qué? Porque en mi gráfico del seno, el punto que tenga estas coordenadas es el punto para el cual al aplicarle el seno al ángulo menos un quinto, me da de resultado el valor menos 0,2, ¿sí? ¿Por qué quiero eso? Porque, miren, el rato que yo aplico esta operación, seno inverso de menos un quinto y me da de resultado el menos 0,2, ¿qué es la información que está aquí guardada? La información que está aquí guardada es aquella que me dice que si es que yo quiero sacarle el seno a este ángulo que está aquí, perdón, es aquí al revés. Al revés. Ya. Ya, entonces, miren, ¿qué es lo que me dice esta ecuación de aquí? Esta ecuación de aquí lo que me dice es que si es que yo le saco el seno a este ángulo, esto de aquí es ángulo, ¿sí? Voy a obtener esta fracción de resultado. Eso es lo que me dice esta ecuación de aquí, seno inverso de menos un quinto. Cuando yo aplasté eso en la calculadora y la calculadora me botó este resultado, lo que me está botando de resultado es el ángulo para el cual al aplicarle yo el seno me da de resultado esto de aquí. Por lo que en la gráfica del seno, mi coordenada X cuando es menos 0,2, el resultado me tiene que dar menos 1 sobre 5. Entonces resulta que en este caso coincide que justo este valor menos un quinto también es el valor 0,2 cuando lo expreso en decimales, ¿ya? Entonces yo lo que quiero hacer es encontrar en mi gráfica del seno el punto de coordenadas menos 0,2, menos 0,2. Eso voy a hacer, ¿ya? Entonces, ahora sí les comparto mi gráfica del seno y busco dónde estará eso, ¿no? Menos 0,2, menos 0,2. Entonces, aquí en el GeoGebra, voy a señalar un puntito, ¿ya? Entonces, yo me imagino que estará por aquí, más o menos. ¿Sí ven? Entonces, menos 0,2, menos 0,22. Es este punto de aquí, ¿ya? Ahora, la cuestión es que si ustedes trazan una línea horizontal por este punto, ¿no es cierto? Como notarán, ay, verga, ¿dónde está esto de acá? No, ya. Entonces, si ustedes trazan una línea horizontal, miren, una línea horizontal a lo largo de este punto, se va a cortar la gráfica del seno en un montón de lugares, por ejemplo aquí, sí, por ejemplo acá, sí, por ejemplo más acá, ya, por ejemplo más acá, sí. Entonces la cosa es cómo identificar todas esas respuestas, ese es el drama, ya, ese es el problema, sí. Entonces, lo que nosotros sabemos es que como mi función es periódica, este mismo punto lo voy a volver a obtener cada 2pi, ¿ya? Entonces, cada 2pi voy a volver a obtener ese punto. Entonces, miren, el otro resultado, ¿no es cierto? Será un resultado que estará por acá, por ejemplo. No, no. Solo denme un segundo para maniobrar esto bien. Entonces, lo que estoy diciendo es que el punto A, ¿sí? Se vuelve a repetir. El punto A se vuelve a repetir y sería ahora lo que está aquí marcado como C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada 2pi se vuelve a repetir este punto, ¿sí? Entonces yo voy a volver a tener acá este resultado, ¿no es cierto? Entonces la cosa es que yo para hablar acerca de todos los resultados que
se vuelven a repetir. El punto A cada vez que se repite es otro punto donde yo encuentro la solución, ¿sí? ¿La solución de qué? La solución de haber aplicado el seno inverso a menos un quinto, el hecho de que me dé menos 0,2. Este par de puntos se van a volver a obtener cada 2pi, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, una de las respuestas yo las podría poner de esta forma. Miren, aquí yo sé que el seno inverso de menos un quinto, ¿no es cierto? Uno de los resultados yo podría decir es que este valor, el ángulo para los cuales al aplicar el seno yo voy a tener menos un quinto, va a ser un ángulo que igual a qué? A menos 0,2, pero que se va a repetir cada múltiplo de pi. Entonces, ¿cómo es que yo hablo de los múltiplos de pi? Yo hablo de los múltiplos de pi diciendo, ¿cómo hablo yo de los múltiplos de 2pi? Perdón, este resultado, el menos 0,2, se va a repetir cada ángulo que esté tras un intervalo de 2pi, porque el periodo del seno es de 2pi, ¿no es cierto? Ya, pero digamos, como este valor menos 0,2, ¿no es cierto? Le voy a obtener cada 2pi, entonces pasan 2pi en mi coordenada x, vuelvo a obtener menos 0,2 como coordenada y. Si paso otros 2pi en mi coordenada x, voy a volver a obtener menos 0,2 y así. Entonces, lo que en general pasaría es que yo voy a obtener el mismo resultado cada múltiplo de pi. Entonces, ¿cómo yo hablo de los múltiplos de pi? Cada múltiplo de 2pi, perdón. Entonces, ¿cómo hablo yo de esos múltiplos? Pues multiplico al 2pi por n. Entonces, eso se suele escribir así, como 2npi, porque n es un número entero cualquiera, ¿ya? Y aquí más pi sextos, ¿ya? Entonces, su resultado de las raíces, es un tipo de resultado, ¿ya? Ahora, el otro resultado, se lo obtendrá de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, solo déjenme ver una cuestión. Y el otro resultado, sí, lo vamos a obtener de la forma que vamos a ver en un momento. Entonces, ya es un tipo de resultado donde encuentran las raíces, ¿ya? Hay otro resultado que lo tienen que presentar de esta manera también. Entonces, ¿cómo obtienen el otro resultado? Miren, la cuestión es que nosotros notamos en nuestra gráfica, ¿no es cierto? A ver, le voy a disminuir, ¿ya? Notamos en nuestra gráfica que del valle, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, yo encuentro un punto que pasa por la coordenada y igual a 0 menos 0,2, ¿no es cierto? El y igual a menos 0,2 es justo la fracción que yo obtengo al aplicar el seno a ciertos ángulos, ¿ya? Entonces, estos puntos de aquí todos me interesan, todos estos puntos. Pero fíjense en que aquí, este punto de acá yo no le he puesto, ¿no es cierto? Entonces, este punto también va a ser un punto de interés para mí, ¿ya? Este punto de aquí es el punto que se obtendría al yo trazar una línea horizontal a lo largo de A, ¿ya? Entonces, fíjense en que este punto de aquí también me interesa. El punto que tenga coordenadas en Y menos 0,2. Entonces, el punto que tenga en Y coordenadas menos 0,2 es más o menos este de aquí, ¿ya? Entonces, este punto de aquí también me interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque este punto de aquí yo no le tomé en cuenta. ¿Cuáles estoy tomando en cuenta en el resultado anterior? Le tomé en cuenta este A, tomé en cuenta este C y todos los puntos que estén a ese nivel, pero atrás de los valles, perdón, de las crestas, ¿no es cierto? Es decir, estaré tomando en cuenta y todos los que estén más acá, ¿no es cierto? El rato que yo me muevo para acá, también estaré tomando en cuenta un punto que está por aquí, también estaré tomando en cuenta un punto que está por acá y así, ¿no es cierto? Pero este punto B nunca le tomé en cuenta, ¿sí? Y este punto B también va a ser parte de mis resultados. ¿Por qué? Porque otra vez, cuando yo saco el seno inverso de una fracción, lo que yo obtengo es el ángulo para el cual el seno de ese ángulo me da la fracción, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en este gráfico basta con reconocer cuáles las coordenadas X y Y, que nosotros sabemos cuál es la fracción que le corresponde a qué ángulo. Entonces, si nosotros tenemos dado una fracción, ya sabemos cuál es el ángulo que le corresponde a esa fracción. En este caso, la fracción era menos un quinto, ¿no es cierto? Ya, entonces, las coordenadas X que les corresponden a ese menos un quinto de coordenada Y son todas las coordenadas X que van a ser solución de la operación seno inverso de menos un quinto, ¿sí? Entonces, en mi gráfico, lo que yo tengo que ver es cuáles son, le tomo a este valor como los valores de las coordenadas y que me interesan. Y yo tengo que buscar todas las coordenadas X que tengan este valor como coordenada Y en mi gráfico. Eso es lo que estoy haciendo
con mi gráfico del coseno, perdón, del seno aquí en el GeoGebra, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que todos los puntos que tienen coordenada y menos un quinto son este punto, ¿ya? Y todos los que irían por acá, ¿ya? Pero, digamos, nosotros ya les pusimos como en el resultado, ya concretamos la existencia de este punto, de este y de todos los puntos que estén a la izquierda de estas crestas, ¿sí? Y que estén ubicados con la coordenada y igual a menos un quinto. Pero lo que no hemos tomado en cuenta es, por ejemplo, todos los puntos que tienen coordenadas menos un quinto, que escrito en decimales sería menos 0,2, ¿sí? Entonces, miren, aquí tengo uno de esos puntos, pero no fue considerado antes, porque yo solo consideré los que están a la izquierda de las crestas y no los que están a la derecha de las crestas. Entonces, este valor de aquí tenemos que también ponerlo como solución. Ya, yo puedo hacerlo gráficamente. Miren, la coordenada X que le corresponde a este punto B es el valor 327, ¿sí? Este valor 327 es un ángulo para el cual, al aplicarle el seno, yo voy a obtener de resultado menos un quinto de la fracción menos un quinto. Entonces, este valor 3.28 es un ángulo. Es decir, el seno de menos un quinto también tiene como resultado el valor menos 3.28. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Entonces, solo que este resultado no les dio la calculadora, pero yo puedo comprobar que en efecto, si yo saco el seno en radianes de este ángulo, voy a obtener esta fracción menos un quinto. Entonces, comprobemos si quieren, ¿ya? Voy a mostrarles la calculadora y ahí comprobaremos lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, les comparto mi pantalla. Ya, aquí reseteo esto. Y lo que yo digo es que si yo saco el seno en radianes de menos 3.28, el resultado tiene que darme aproximadamente menos 0,2. Ya, entonces aquí me da menos 0.13. Ya, me imagino que yo debo poner aquí más decimales para que sea más cercano, ¿no? Al 0.2, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, ¿qué? Es que bajo este método gráfico, sí que es el único caso en el que yo les voy a permitir que usen el método gráfico en su examen. Bajo este método gráfico, nosotros tenemos que reconocer cuál será el seno inverso de cierta fracción, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, el seno inverso de la fracción menos un quinto, si yo veo gráficamente, corresponde a las coordenadas X de todos los puntos que tengan como coordenada Y menos un quinto. Entonces, la coordenada X de este punto, la coordenada X de este punto, y por eso la coordenada X de este punto, ¿sí? Ya. Entonces, ahora, ya que este punto se repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez cada 2pi, entonces yo puedo generar otros resultados. ¿Cuáles son esos otros resultados además de los que yo tengo aquí? Por un lado, yo tengo que estos sí son resultados, y por otro lado yo tendré que estos de acá también van a ser resultados. Que los valores de x igual a 4, y aquí tendría así un paréntesis, 4 por, y aquí el paréntesis, y aquí tengo más pi sextos, ¿sí? Y aquí yo debo poner algo. ¿Qué es lo que debo poner ahí? Lo que yo debo poner ahí es el valor de este seno, del seno inverso de menos un quinto. Pero yo me di cuenta que el valor de este seno inverso de menos un quinto, gráficamente me daba este resultado, menos 3.28, ¿sí? Entonces, yo ya sé que aquí debo poner, en vez de menos 0,2, tendré que poner menos 3.28 más esto, 2n pi, porque este resultado se va a repetir cada múltiplo de pi. Y listo. Esta solución, con esta solución, me expresan todos los valores de x que harán que mi función que está aquí se haga 0. Entonces, esas son las raíces de las funciones. Ajá, ya, entonces pregúntenme. ¿No? Entonces sigo. Ya, y bien, bacán. Entonces, finalmente, algo que van a ver en su examen, tiene que ver con esto, miren, con que hay un tipo de funciones que se les llaman función a trozos, ¿sí? Y las funciones a trozos es algo de este estilo, ¿ya? Yo puedo definir una función f de x como, por ejemplo, x al cuadrado más 3 para todos los valores de x mayores igual que 0, ¿sí? Y, perdón, sí está bien.
puedo, para todos los valores que son menores a 0, proponer la siguiente función. Ajá. X más 3, así. Ya. Entonces, digamos, esto se le llama función a trozos. ¿Y qué significa? Que esta función f de x va a hacer va a tener esta regla de asignación, es decir, yo voy a tener esta función para cuando el dominio de la función son todos los valores de x que sean mayores o iguales que 0. Mientras que para todos los valores de x que sean menores que 0, yo voy a tener, por ejemplo, esta regla de asignación, ¿sí? Si yo quisiera graficar esta función a trozos, lo que debería hacer es lo siguiente, ¿ya? Yo debería dibujar la función x al cuadrado más 3 para todos los valores de x mayores o iguales que 0. Entonces voy a copiar aquí. Les voy a pedir que esbocen una función de este estilo en su examen, ¿ya? Entonces, sin tener que usar el GeoGebra ni nada. Entonces, lo que iría es, miren, esta función de aquí es una parábola, ¿no es cierto? Es una parábola que está desplazada verticalmente 3 y horizontalmente nada. Entonces, la gráfica de la función x al cuadrado, que es una parábola que tiene el vértice en el origen, tengo que trasladarle a el punto de coordenadas x al cuadrado, perdón, al punto de coordenadas 0 en x y 3 en y. ¿Sí? Entonces, digamos por aquí está 3, ¿no es cierto? Entonces aquí yo dibujaría la parábola así. ¿Ya? Ahora